Hola, yo soy Luna y soy de Black Minds Panamá. Ya los he acompañado anteriormente en otros videos y hoy les traigo la presentación de un autor español de nombre Miguel López García. Él ha escrito libros como Sucedió aquí, Una esperanza en el vacío, Cuando la bruma se desvanece y Confesiones y media botella de coñac. Lo primero que voy a preguntarle, señor Miguel, es ¿quién es Miguel López García? Bueno, yo creo que será la pregunta más difícil de toda la entrevista. Miguel López García no es un escritor al uso. No es un escritor al uso porque comencé a escribir muy tarde, después de una vida llena de aventura. Yo nací en un pueblo, una aldea de 20 casas. De niño me dediqué al cuidado del ganado con mis padres y de allí iba a la escuela, regresaba de la escuela y continuaba con el trabajo en el campo. Así estuve hasta que hice el bachiller. El bachillerato lo hice en un pueblo que tenía que ir 20 kilómetros en bicicleta todos los días para poder estudiar. Y al llegar a casa continuaba trabajando. Cuando terminé el bachillerato me incliné por la náutica. Estudié la carrera de náutica y a los 34 años estaba de capitán en un barco. Mi vida literaria empieza con 50 años. Navego durante 16 años, recorro prácticamente todo el mundo. Cuando me canso de navegar, me examino y entro a trabajar en salvamento marítimo y a los 50 años, 51, debido a un accidente que se produjo allí en mi tierra, en Asturias, que fue la muerte de una joven brasileña en una playa, me impresionó tanto que fue cuando decidí empezar a escribir. Fue en la primera ocasión que yo cogí un ordenador e intenté escribir algo. Y ahí surgió mi primera novela. Un poco por alto, esta es mi vida y el comienzo de mi literatura. Ok, esa era la segunda pregunta. ¿Por qué de todos los oficios y de todas las pasiones había decidido escribir? Es muy interesante escuchar que una tragedia fue lo que imbuyó el inicio de esta carrera como escritor. Y me parece también muy interesante porque, como usted dice, empezó, como quien dice, un poco tarde, porque la mayor parte de los escritores inician 30, 20 y tantos años. Es bastante admirable para mí realmente conocer a un autor que ha empezado, como usted dice, tarde, pero al final no es ni tan tarde, porque realmente empezó a los 50, pero ha tenido un éxito que ha sido verdaderamente remarcable, ha ido de premio en premio prácticamente desde la primera novela. Entonces, partiendo de esto, la siguiente pregunta es más de acá, de Panamá, porque nos enteramos de que estuvo aquí hace un año. Entonces, queríamos preguntarle cómo fue esa experiencia previa a la actual que está teniendo acá en Panamá. Fue maravillosa. Mi estancia en Panamá fue algo increíble. Quedé sorprendido en casi todo, pero sobre todo quedé sorprendido por los jóvenes de aquí. Me encontré con un tipo de jóvenes que no estaba acostumbrado a tal interés por el saber. Fue, ya digo, una experiencia asombrosa, hasta tal punto que en un colegio, claro, fui a varios colegios y no recuerdo los nombres, había un grupo de niños que no podían ir a la charla que íbamos a dar. Entonces un profesor nos dijo si por favor podíamos ir a saludarlos. Entré a saludarlos y había niñas que lloraban porque no podían ir a la charla que íbamos a dar. Me impresionó de una forma que hasta a mí me caían las lágrimas. O sea, era algo a lo que no estaba acostumbrado. Ese interés por el saber, esa gana de leer. La cantidad de preguntas, los actos duraban sobre 2 horas y los niños no se cansaban de preguntar, ni yo me cansaba de hablar con ellas, y fue una experiencia inolvidable. Realmente ese es el motivo por el que estoy ahora aquí otra vez. Okay. Bueno, su obra ha, como decimos acá en Panamá, ha cruzado el charco junto con usted.
Y nos gustaría saber también, ¿tiene alguna expectativa acerca de su novela acá en Panamá, teniendo en cuenta que son culturas tan diferentes, tan, digamos, de alguna forma, por decirlo, dispares? Porque la cultura española es de por sí totalmente distinta a la cultura panameña. Entonces, ¿tiene usted como escritor alguna expectativa sobre sus obras ahora que han llegado acá a Panamá? Verás, cuando vine el año pasado, bueno, primero cuando Luz Bonilla, la editora, me dijo que quería editar una novela mía, una novela que le había enviado porque nos habíamos conocido de casualidad, y cuando decidió editarla, yo quedé muy sorprendido. La primera novela que se editó aquí, Cuando la bruma se desvanece, es una novela que se desarrolla en mi aldea. Cuando yo era niño, lo que te comentaba en la primera pregunta, trabajaba en el campo. Trabajaba en el campo y escuchaba a los ancianos contar historias que pasaban en mi pueblo, y de alguna forma crearon en mí, aquellos ancianos, la obligación de intentar transmitirlas. Pero claro, eran historias de un pueblo de 20 casas, cuando la bruma se desvanece, con una niebla terrible, con un frío terrible. Bueno, es el otro lado del Caribe, es totalmente opuesto. Entonces, cuando llegué aquí, tenía muchísimo miedo. Digo yo, pero ¿cómo esos críos habrán captado esta novela? Y realmente quedé sorprendidísimo, porque no es que la hubieran captado, es que se habían interesado de una forma brutal por ella. Entonces recordé que cuando yo era niño, yo leí muchísimo. A pesar de estar en el campo, mi gran afición toda la vida fue la lectura. Entonces yo leí muchísimo. Probablemente no grandes autores, porque no tenía conocimiento ni como para eso. Era un niño, pero leí muchísimo. Y recordaba a García Márquez. Y yo decía, bueno, si yo leía a García Márquez y me maravillaba tanto, posiblemente a los niños estos les suceda lo mismo, porque yo leía a García Márquez con su clima del Caribe y a mí me volvía loco. Entonces pensé que lo mismo les pasaría a los chavales de aquí, y efectivamente así fue. Es una novela que tuvo éxito y es una novela que gusta muchísimo en todas partes. Nos comentó que pasó 16 años navegando y que luego de eso estuvo en salvamento. Entonces, nos gustaría saber también, después de toda una vida, como dijo usted mismo, de aventura, ¿cómo fue ver que su primera novela se disparó, fue un éxito y que fue ganando galardón en galardón, prácticamente uno tras otro, en 2018, 2010, 2012? ¿Cómo fue para usted como persona, como escritor, ese impacto de, no sé, o sea, se imaginó que sus obras iban a tener tal éxito, que iban a subir de esa forma? No, ¿cómo lo iba a imaginar? Era imposible que pensara que iba a tener ningún éxito. De hecho, comencé a escribí mi primera novela, la guardé en un cajón, escribí mi segunda novela, la guardé en un cajón, y como estaba todo el día escribiendo, entonces mi mujer habló con una amiga y le dijo, coge alguna novela de este y por favor, mándala a algún concurso, haz algo, porque yo soy muy vago, no valgo para andar enviando a los concursos, ir a correos, esas cosas no me gustan. Entonces una amiga, Marianne, cogió 2 novelas y dijo, pues las envío yo. Las envió y al poco tiempo me enteré en internet que había quedado finalista en la Universidad de Oviedo, porque ni me avisaron, con la primera novela, con esta de La bruma, ¿no? Había quedado finalista y ella siguió enviando las novelas, y un buen día pues me llamaron de Madrid de que había quedado finalista en el premio Dulce Chacón. Llegamos allí, mi mujer y yo, pero llegamos allí porque veías a los otros y ponía la historia de cada uno era, tenía no sé cuántas carreras, bueno, era una cosa de estas, era catedrático. Había escrito una novela sobre el Alzheimer, y entonces comentaba a mi mujer, pues
hombre, este va a ganar. El otro tenía un historial no tan bueno y luego estaba yo que no tenía ninguno. Y según llegamos y tal, sale el primer nombre y el que creíamos que era tan listo, ¡pumba!, el tercero. Y ya quedábamos y dice mi mujer, vas a ganar, vas a ganar. Y efectivamente gané ese concurso. Bueno, imagínate, para mí fue, pues, date cuenta que hasta los 50 años yo no había escrito nunca nada. Lo único, las cartas a mi novia cuando navegaba. Aquella época que no había teléfonos, que era imposible y era lo único que yo había escrito en mi vida. Nunca había escrito un relato corto, nunca había escrito nada hasta ese momento que te comenté, cuando murió esa joven, que fue tal la impresión que me produjo que fue cuando a la compañera que tenía de guardia allí conmigo, pues le dije, voy a escribir una novela sobre esta chica. Era un poco un homenaje a aquella muerte, una muerte que no tenía que suceder como pasa en muchos casos, ¿no? Que la muerte llega es un imprevisto. Una joven con 20 años, 2 niños, había salido de Brasil para trabajar en España, había dejado a los 2 niños en Brasil y todo aquello a mí me tocaron, pues en el tiempo que estuve en salvamento, cantidad de accidentes. Unos salieron bien y no hubo víctimas, otros hubo víctimas, pero ninguna me impresionó tanto como aquella joven, no sé por qué. Pues tal vez porque tendría que ser así. Tenía que haber algo que produjera ese chispazo en el que yo comenzara a escribir. Y fue ese momento. Si no, probablemente pues nunca hubiera escrito y no pasaría nada, el mundo seguiría igual también. Pero bueno, pero fue el momento en que comencé a escribir. Es súper emocionante y súper interesante y de verdad me llama muchísimo la atención porque es el claro ejemplo de que cuando hay talento solamente se necesita una chispa que lo detone y una oportunidad bien aprovechada. Aquí también les traemos este ejemplar de la novela finalista del Premio Consejo Cielo de Novela Corta 2012. Este es Una Esperanza en el Vacío. Regresando a la entrevista con el señor Miguel López García, la siguiente pregunta tal vez sea un poco apresurada, teniendo en cuenta que su carrera está prácticamente iniciando, pero igual vamos a hacer la pregunta, a ver qué resulta de ella. Y es la siguiente: si con su trabajo tuviese que dejar una huella, una marca, tal vez a la población lectora joven, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que la mejor marca que puede dejar un escritor es crear la necesidad de leer en los lectores, mayores y jóvenes, sobre todo los jóvenes. Creo que es la mayor aspiración de cualquier escritor, que a uno lo lean y, te repito, sobre todo la gente joven y que disfruten de lo que están leyendo. Eso sería lo que me interesaría dejar. Con esta última pregunta finalizamos la entrevista a nuestro autor invitado, Miguel López García, de España. Recordándoles, por supuesto, que es un autor emergente y que pueden encontrar sus libros en la librería de la USMA, también en la librería Educa y próximamente en Hombre de la Mancha. No sé si nos quiera comentar dónde va a estar próximamente. Pero un momento, que no lo sé de memoria. Vamos a ver. Sé que tengo todos los días prácticamente ocupados, eso sí se lo puedo decir. El viernes día 20, entrevista periódico Panamá, América, Rosalina Rouco. A las 3:30, el sábado 21 de abril, entrevista en Radio Bárbara Blouse a las 2. El lunes 23, entrevista en televisión, Osana Visión, Yami Samudio a las 8:30. Y luego tengo charlas en centros educativos en la Universidad de Panamá a las 8 de la mañana el día 24, el 24 en el Buen Pastor a las 10, de 10 a.m. a 12 a.m, el miércoles 25 Colegio San Agustín a las 8, a las 9 y el viernes 27 Colegio Bilingüe Vista Alegre desde las 8 hasta las 11:30 con 2 grupos, por lo que.
Estas van a ser mis actividades en Panamá. Ya que estoy aquí, voy a aprovechar para dar las gracias a mi editora, a los alumnos y sobre todo al pueblo de Panamá, que me ha acogido con muchísimo cariño. Nunca olvidaré los días que pasamos aquí y espero que se repita en los próximos años. Por mi parte, desde luego, estaría encantado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por la oportunidad, por venir, por acompañarnos y por aceptar desarrollar esta entrevista para Black Minds y Book Bloggers. Recuerda seguir nuestras páginas @BlackMindsPanamá en Instagram, también la cuenta de Book Bloggers Panamá y por supuesto al Grupo de Lectores de Panamá. Por ahora ha sido todo y será hasta la próxima.